Estamos hoy aquí en la Fundación Quilcay, ¿qué dirección es? Esto es la Riviera, en la 33A, entre 20 y 21, en el sector de la Avenida de los Estudiantes. Bueno, aquí estamos, aquí queda la Fundación Quilcay, estamos con Mariela Guerrero, que nos ha atendido muy amablemente para comentar con ustedes, los seguidores de Otro Pasto, de Itinerante y de Bitácora, todas las vicisitudes y todas las anécdotas que tiene una fundación que se dedica a la literatura. Pero antes de eso, Mariela nos comentaba acá detrás de cámaras que se van a pasar de casa. Entonces, ¿cuál es la nueva dirección? Bueno, estaremos muy cerquita porque nos gusta que la librería sea una librería de barrio, nos gusta eso mucho. Estaremos detrás del hospital infantil, en la carrera, esa es la 32, también entre 20 y 21. Se mueven solo dos callecitas. Dos callecitas nos vamos a más mover hacia el centro. A un espacio más amplio para la librería, pero también estará la fundación. La idea es continuar ese proceso literario que hacemos para Pasto. Uy, qué chévere. Muchísimas gracias además por dedicarte a esto. Bueno, estamos aquí con Mariela, como les decía, y bueno, en Pasto la literatura hace un tiempo era una actividad muy solicitada, ¿no? Por lo menos habían unos 15 talleres literarios, habían talleres literarios en las escuelas, en los colegios, en la universidad, habían talleres literarios libres, pero de repente se fue desapareciendo la literatura. Mariela, cuéntanos cómo es tu historia, cómo llegaste a vincularte con todo este mundo de la literatura, de los libros. Bueno, para mí es muy importante el proceso que se hace con la literatura con los niños, ¿no? Es decir, esa es mi línea. Yo trabajé muchos años para el CEANI cuando el CEANI era una institución educativa, entonces trabajaba ahí y veía cómo, yo soy educadora especial, especializada en dificultades de aprendizaje, y veía cómo los chicos llegaban y nosotros repetíamos lo mismo que estaba haciendo la escuela con chicos que no se adaptaban a la escuela, que no podían aprender a leer, que no podían aprender a escribir, y nosotros estábamos repitiendo lo mismo desde el quehacer de la educación especial. Y junto con un grupo de profesionales que estaba en ese tiempo en el CEANI, empezamos a pensarnos otra manera definitivamente de acercar a cualquier persona al proceso lector, es con libros que signifiquen algo para ellos, que tengan un significado, no una repetición, porque las cartillas, esas cosas son repetitivas, no dicen nada, no significan absolutamente nada. Entonces empezamos como a crear una pequeña biblioteca en el CEANI y a replantearnos esa didáctica que no existía realmente. Entonces, de todo eso, cuando estábamos en ese proceso, nació mi hijo mayor, que ya tiene 30 años, y yo me retiré del CEANI. Es decir, él nació y yo me retiré. Yo soy una madre totalmente dedicada a mis dos hijos. Y salí del CEANI y pensando en cómo fortalecer esos procesos con los chicos. Entonces hacía talleres, iba a las casas, nosotros lo llamábamos como fortalecimiento, ¿no? Entonces dictaba clases particulares para poderle dedicar tiempo a mi hijo y a lo que me gustaba hacer. Entonces todo eso, me acuerdo que yo iba a sacar libros al banco. Entonces iba, y ahí estaba Ana Cristina Silva Román. Muchos la recordarán, ella murió hace unos 10 años, creo. Muchos la recordarán, pero con la Cris nos sentábamos a conversar, éramos y yo empecé a trabajar con Fundalectura, con el CERLAC, con el banco, haciendo talleres de formación. Y un día sentados con la Cris, sentadas las dos en el escritorio de ella, le digo, hagamos una fundación, tú ya te vas a jubilar, entonces hagamos una fundación y trabajamos con esto que nos gusta hacer a las dos. Y creamos la fundación en el 2000, el 11 de noviembre
no, el 19 de noviembre de 1900, del 2000, no, ya ni sé. 1900. Cumplimos 15 años. Mañana cumplen 15 años. Ajá, mañana cumplimos 15 años. Qué bueno, felicidades. Entonces, feliz cumpleaños. Sí, nos sentamos y armamos como un documento oficial, la creamos con Cámara de Comercio. La Cris estuvo conmigo, creo que 2 años, y tuvo una enfermedad pues terminal muy fuerte y se nos fue. A mí me causa, bueno... Es triste, sí. Es bastante triste porque pues Ana Cristina era una persona muy, muy fuerte, ¿no? Y además era mi memoria. Ella se acordaba de cosas, porque fuimos compañeras de colegio. Ajá. Entonces ella se acordaba, yo le decía, Cris, ¿te acuerdas de una chica que se sentaba en tal parte? Fulanita de tal. Tenía una memoria divina, era la Cris, era muy bella. Sí, era una persona. Yo tuve, pues, la fortuna de conocerla cuando yo estudiaba cerámica en el CESMA. Y en ese tiempo se hicieron todos estos seminarios de historia, no, de antropología, ¿no? Era el seminario, se hicieron como 4 o 5 años seguidos. Sí. Y pues venían, no ceramistas, pero venían gente que trabajaba mucho con cerámica, Ana María Groth, David, no me acuerdo ya el apellido, que hacían la parte antropológica de acuerdo a las cerámicas que se iban encontrando. Sí. Y ellos trabajaban mucho con los pastos, con los capulí, con los quillacingas. Y a mí esa me volvía, conocí una parte de la cerámica bien diferente gracias a esta parte. Y tuve la oportunidad de conocer, claro, y conversar con ella, que era una persona muy chévere. El banco tuvo una época muy grande donde nos formó a muchos, a mí pues en la parte de promoción de lectura. Tuvimos grandes, ellos traían unas personas muy, muy interesantes que estaban en ese proceso, María Elvira Charria, por ejemplo, sí. Investigadores fuertes, que estaban en ese proceso de cambiar esa concepción repetitiva de la lectura y la escritura. Me acuerdo Pilar Rincón de la Universidad del Valle, gente que nos formó y que no eran unos talleres de 1 hora, eran unos talleres largos. Estaba en ese tiempo también Ciro Barajas en el banco. Entonces, yo fui formada por el banco. Yo digo, mi formación fue el banco. Y lógicamente de ahí se proyectó mi trabajo al que hacer con Fundalectura, con otras entidades más grandes de Colombia, y pude como tener más claridad de lo que quería. Cuando estaba terminando un trabajo que hicimos en la costa pacífica con un proyecto bellísimo que tuvo el CERLAC, que se llamaba, se llamaba Mil Maneras de Leer, que era un proceso para fortalecer las bibliotecas, sobre las bibliotecas públicas, queríamos que los docentes conozcan sus bibliotecas públicas. En esa época, Nariño tenía las 36, ¿cuántos municipios somos? 32. 32 municipios, 32. En todo el departamento. Entonces, cada municipio tenía una biblioteca. Y nosotros íbamos a hacer procesos dentro de las bibliotecas con los docentes. Entonces, cuando estaba terminando ese trabajo, dije, no, esto hay que pensarlo más desde lo local. Y de ahí las charlas con Ana Cristina, de ahí nació la fundación de un aprendizaje por fuera, conociendo el departamento. Tengo la experiencia grata de conocer todo el departamento con la lectura. Qué chévere. Esa sí es una experiencia. Entonces, muy grata. He ido a todos los municipios, conozco todas las bibliotecas de nuestro departamento. Y eso también es lindo porque este fue el primer trabajo que tuvo la fundación. Entonces,
al año siguiente de haberla fundado, tuve el primer proyecto que hice para la Biblioteca Nacional de Colombia. Y fue recoger la información de todos los municipios. Era de esos proyectos que salen, que son flash, que hay que hacer en 15 días, todo el trabajo de un año. Entonces, contamos todo un equipo y la gente viajó a los diferentes municipios y recogió toda la información de esas bibliotecas. La red de bibliotecas estaba en ese proceso también de nacimiento. Entonces, nosotros hicimos ese primer piloto de evaluación y saber cómo estaban nuestras bibliotecas. Fue un documento bellísimo que se me perdió, era muy bello, fue un diseño bello, lleno de fotografías, de cosas bellas de nuestro departamento, y esa relación con la literatura. Fue el primer documento, el primer trabajo que hicimos. Fue durísimo, además porque estábamos yo tenía la experiencia de haber trabajado con las bibliotecas para otras entidades, pero ya esto era distinto. Entonces fue nuestro primer trabajo en el 2019 y de ahí ya arrancamos con muchos procesos y muchos proyectos para el departamento. Siempre hemos trabajado para Nariño. Qué chévere. O sea que tiene su historia la Fundación Quilcay, claro, bastante claro. historia. Esa fue una experiencia muy bonita, además porque no hicimos un informe, hicimos un informe muy narrativo. Nada técnico. Sí, narramos Fue un libro, a través de crónicas, narramos lo que estaba pasando en ese momento con nuestras bibliotecas. Hoy tenemos 83 bibliotecas en Nariño, públicas, que es una gran cosa. Casi el triple. Sí. Pero muy chévere. ¿Sigue trabajando la Fundación Quilcay con las bibliotecas públicas o ya está más dedicado aquí a Pasto? Sí, después de eso yo hice un trabajo, fui tutora para el Ministerio de Cultura, tutora para las bibliotecas públicas durante 4 años. Y todo este proceso nos llevó, es decir, cuando estaba terminando ese 4.º año, yo dije, yo quiero una librería. Pero si sigo viajando, no la voy a tener. Entonces me retiré del ministerio, que son esas decisiones duras, porque la estabilidad es importante, pero los sueños son más. Entonces, yo siempre había pensado en una librería. Es decir, la fundación funcionaba siempre con talleres. Tenemos varios programas que son permanentes, que no han dejado de existir. Bueno, el taller para niños de niños desde los 4 a los 8 años ha permanecido durante 10, 11 años, solo paramos en pandemia y se mantiene. Es un taller donde hemos visto crecer los niños, ¿no? Sí, a los 8 años ellos empiezan, ya no vienen, pero hemos visto cómo van creciendo, llegan 4 años, están con nosotros casi 4 añitos y uno los ve creciendo como lectores. Y por eso yo digo, esto funciona, porque nuestro taller se basa en la lectura en voz alta, el adulto que lee para él. Pero los niños, al final del taller, bueno, trabajamos temas para acercarlos a los autores, a los ilustradores. Pero los niños, cuando termina el taller de 2 horas, se llevan a su casa prestados unos libros. Y las mamás, siempre yo les digo, bueno, les voy a prestar unos libros, pero vamos a hacer un trato. Entonces todas piensan, que sí, que devolverlo, que sí, que cuidarlo. No, les digo, eso no, a mí eso es importante, pero no es tan importante. Para mí es importante que ustedes no les hagan preguntas. Pues todas, pero si de eso se trata. Pues no se trata de eso. Yo les doy un ejemplo muy claro. Cuando usted lee una novela, alguien le pregunta, ¿quién es el personaje principal? ¿Dónde vivía el personaje? Nadie. Uno lee porque quiere. Ese es un acto. Ese es el secreto. Claro, es un acto de liberación. Es mi libro, es mi lectura, es lo que yo pienso de él. Nadie me pregunta. Eso hagamos con los niños, no les preguntemos. Que ellos sientan que leer es una acción para ellos. Y si papá y mamá le lee más, porque ahí está entregándole afecto,
un libro ilustrado para niños lo lee en 7 minutos. Claro. Son 7 minutos de afecto, de contacto, de compartir. Y después pueden conversar del libro, lógico, pueden conversar, pero no unas preguntas de comprensión de la lectora que matan a un lector de cualquier manera. Entonces, ese taller ha permanecido durante mucho tiempo, es nuestro taller permanente, pero tenemos otros procesos. Entonces está el Conversemos, que tiene club de lectura, que es para adultos. El Conversemos es creado únicamente para el público adulto, jóvenes, adultos y adultos. Entonces tenemos el club de lectura, que también nació en el 2013 y ha permanecido, ese ni en pandemia dejó de funcionar. Nos reuníamos cumplidamente los lunes cada 15 días a charlar sobre los libros, tratamos de invitar a un autor. Si son regionales, pues ellos vienen. En pandemia pudimos invitar a autores de otras partes que nos estuvieron con nosotros. Bueno, el Conversemos también tiene encuentros con autores, que invitamos a un autor local, lógicamente, a charlar sobre sus libros, sobre su creación. Y llegó alguien.